Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Atención, al habla Moscú. Ciudadanos de la Unión Soviética. Hoy, a las 4 de la madrugada, sin ninguna declaración de guerra, fuerzas armadas alemanas han atacado las fronteras de la Unión Soviética. La gran guerra patriótica del pueblo soviético contra los agresores fascistas ha comenzado. Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra. Así fue anunciada la invasión nazi por Yuri Levitan en Radio Moscú, la madrugada del 22 de junio del año 1941. Poco después, en otoño del mismo año, Radio Moscú y el propio Yuri fueron evacuados a Sverdlovsk y más tarde a Kuibyshev para evitar los bombardeos alemanes durante el resto de la guerra. Su voz se convirtió en el espíritu de la resistencia soviética y siempre comenzó sus boletines con las palabras «Vнимание, говорит Москва». Atención, al habla Moscú. El frente oriental es muy probablemente el escenario menos valorado y menos comprendido de toda la Segunda Guerra Mundial. A pesar del impacto muy significativo que tuvieron los ataques aliados en el frente occidental, sus esfuerzos fueron, en última instancia, de importancia secundaria en comparación con los costosos y más duros sacrificios de la Unión Soviética para derrotar a la Alemania nazi. La guerra en el frente oriental fue el escenario de guerra más sangriento de la guerra más sangrienta de la historia. Fue una lucha cataclísmica entre dos regímenes perversos. Pero la política no lo es todo, y las personas son realmente las verdaderas protagonistas. Algunas personas eran realmente malvadas y criminales, pero la mayoría era gente normal que simplemente se encontró atrapada de repente en medio del conflicto. Este es el relato diario de la guerra en el frente oriental. No apruebo el discurso del odio, ni ningún régimen o postura política dictatorial, especialmente la nazi, por razones obvias, pero tampoco la comunista, que tuvo su parte de maldad también. No pretendo hacer ningún discurso político fuera de la defensa de la democracia, por imperfecta que sea, y de la libertad y seguridad de las personas. Sé que es un tema polémico siempre, pero este narrador que escucháis se esfuerza por ser tan riguroso como permitan las fuentes que encuentre, y tan detallado como lo permita mi tiempo y recursos personales. Este es un esfuerzo individual de un solo hombre. Espero que os resulte informativo, entretenido y respetuoso como pretende ser. La historia tiene muchas lecciones que dar y la realidad siempre parece superar a la ficción. Y ahora, de vuelta a la década de 1930 y mirando hacia atrás, el conflicto entre las dos naciones fue inevitable en el momento en que Hitler subió al poder. Le gustaba presentarse a sí mismo como la única defensa contra el comunismo internacional,
y ambos regímenes competían por la misma área de expansión e influencia. Recordemos también que ya lucharon más o menos por poderes en la Guerra Civil Española, donde ambos sacaron lecciones prácticas. En este episodio hablaremos sobre el estado de ambas naciones al inicio de la guerra, su situación política, la doctrina militar y la preparación y disposición de sus fuerzas armadas, entre otros aspectos. La política. A finales de la década de 1930, la Unión Soviética se encontraba en un estado debilitado, derivado de las purgas, los conflictos anteriores y la mala gestión económica colectivista. Stalin reconoció que el conflicto era inevitable, pero no estaba en condiciones de asumir ninguna estrategia ofensiva y, por lo tanto, necesitaba aliados para al menos contener a Hitler o bien ganar tiempo. Por otro lado, estaba realmente bastante cómodo al tener una dictadura nacionalsocialista que amenazaba y frenaba y contenía al occidente capitalista, que era realmente su enemigo ideológico. La crisis de Múnich del año de 1938 lo convenció de que ni Francia ni Gran Bretaña eran aliados fiables, ya que se doblegaron ante las exigencias y amenazas de agresión de Hitler. Stalin estaba convencido de que si se aliaba con Francia y Gran Bretaña, en caso de conflicto, con gusto sacrificarían a la Unión Soviética, tan felizmente como lo habían hecho con Checoslovaquia. Además, Stalin no fue ni invitado a conversaciones sobre Checoslovaquia, ni fue consultado ni incluido en la garantía de Gran Bretaña y Francia sobre Polonia, que era considerada enemiga por Stalin, y donde también los soviéticos tenían pretensiones territoriales. Finalmente, la desconfianza de Polonia y también de Rumanía con los soviéticos hizo fracasar cualquier alianza potencial con Occidente. En esta situación, Stalin decidió que un compromiso con los nazis le daría tiempo suficiente para preparar a la Unión Soviética para el inevitable conflicto con el Eje, y así firmó gustoso el pacto Molotov-Ribbentrop, que tenía una cláusula secreta que marcaba zonas de influencia y anexión para ambas dictaduras. Hitler también se empeñó en firmar este pacto, aunque fuera con su némesis y enemigo más odiado, ya que le permitiría evitar la guerra en dos frentes y así hacer posible una rápida victoria para el Eje. Las rápidas victorias y conquistas alemanas fueron muy inesperadas en Moscú, donde Stalin esperaba que Polonia resistiera durante meses y que la guerra con los aliados occidentales se prolongase durante años, debilitando así tanto a Alemania como a los enemigos capitalistas de la Unión Soviética. Cuando esto no pasó, y todos, menos el Reino Unido, cayeron ante Hitler, Stalin se apresuró a ocupar los territorios que le otorgaba la cláusula secreta del pacto Molotov-Ribbentrop, que eran, a saber, el este de Polonia, los estados bálticos y Besarabia y Bucovina. También exigió tierras y derechos de base en Finlandia y cuando Finlandia se negó, la Unión Soviética le declaró tranquilamente la guerra. Todas estas agresiones fueron acordadas por los alemanes en el pacto, pero aún así les irritó sobremanera que Stalin reclamase su parte del botín. Y cuando la pequeña Finlandia se defendió con bastante éxito y humilló pública e internacionalmente a la Unión Soviética en la Guerra de Invierno, los alemanes se convencieron de que el ejército soviético era un gigante con pies de barro. Recordemos ahora la famosa cita de Hitler al referirse a la Unión Soviética, que dice así: «Todo lo que tienes que hacer es patear la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará». Finalmente,
Por razones económicas, el acuerdo de los nazis con los soviéticos les obligó a proporcionarles tecnología avanzada, por ejemplo, tecnología naval a cambio de materias primas y recursos que Alemania necesitaba con urgencia para su industria. Los nazis estaban convencidos de que podían extraer más recursos de la explotación directamente de las tierras ocupadas que a través del comercio. Tampoco se sentían cómodos compartiendo tecnología con sus enemigos comunistas, y nadie sabía tampoco durante cuánto tiempo los soviéticos cumplirían este pacto por su parte. Doctrina militar y estado de los ejércitos. La doctrina militar soviética era extremadamente avanzada en la década de 1930, y en palabras del autor David Glantz, debía su brillantez al comandante de la guerra civil, Mikhail Tukhachevsky, y al teórico militar Vladimir Triandafilov, quien desarrolló una teoría estratégica de las operaciones sucesivas basadas en el fracaso militar soviético contra Polonia en el año de 1920, y también en las ofensivas alemanas fallidas del año de 1918 en Francia. En suma, creían que los ejércitos modernos eran demasiado grandes y fuertes para ser derrotados. En cambio, el atacante debía librar una serie de batallas ofensivas, cada una seguida por una rápida explotación y avance en la retaguardia enemiga, y luego otra batalla cuando el defensor reorganizara sus fuerzas. Esta nueva y revolucionaria doctrina requería la planificación de operaciones independientes dentro del teatro o campaña estratégica. En ruso se llamaba arte operacional, operativnaya iskustva. Durante la década de 1930, los soviéticos desarrollaron el concepto táctico de la batalla en profundidad, o gluboký boj en ruso, utilizando tanques y aviones. Naturalmente, esto después condujo a la operación en profundidad, o glubokaya operatitsia, para lograr el avance deseado antes de que el enemigo pudiese reaccionar y sellar las brechas en la línea del frente. Por supuesto, la Unión Soviética no fue la única que desarrolló este tipo de doctrina. La principal diferencia con otros países como por ejemplo Alemania fue que Stalin realmente respaldó esta doctrina y dedicó los recursos necesarios para su buen desarrollo. En palabras del experto en el Frente Oriental David Glantz, los soviéticos formaron sus dos primeros cuerpos mecanizados en el otoño del año de 1932, 3 años antes de que Alemania creara sus primeras divisiones Panzer. Durante los años siguientes, el número y la complejidad de las formaciones blindadas, mecanizadas y aerotransportadas crecieron constantemente. Las fuerzas aerotransportadas eran unidades de élite, compuestas en gran parte por comunistas muy dedicados que habían aprendido a lanzarse en paracaídas en la organización Komsomol, o de la juventud leninista. A mediados de la década de 1930, la Unión Soviética lideró el mundo en la producción, planificación y desarrollo de fuerzas mecanizadas. Estaba pero que muy por delante de sus homólogos alemanes, tanto en conceptos teóricos como en experiencia práctica de guerra blindada. En Alemania, Heinz Guderian y otros teóricos blindados recibieron solo un apoyo muy limitado por parte de los líderes políticos y militares. Esta gran ventaja, sin embargo, se echó a perder por completo a causa de la Gran Purga de Stalin. Esta purga fue una represalia de la mayor parte del cuerpo de oficiales. Se trató de una serie de arrestos, asesinatos sumarios y deportaciones a gran escala de forma sistemática por parte de Stalin, quien comenzó antes con la sociedad civil en 1934. En suma, Stalin despojó
a 47.000 oficiales de su cargo a lo largo de una década y condenó a 3.000 por presuntos delitos que casi siempre eran inexistentes. En 1937, el brillante y leal comunista Mikhail Tukhachevsky fue arrestado y ejecutado de un tiro en la nuca tras un juicio sin defensa ni pruebas ni garantía alguna. Firmó su confesión en un papel abundantemente manchado con su propia sangre después de una larga y extenuante tortura. Incluso muchos de los jueces que fueron obligados a participar en el bochornoso asunto, que fue su supuesto juicio, sufrieron el mismo destino. Algunos de ellos ya dijeron después del juicio: "Yo soy el próximo", porque no podían creer la purga criminal de los comunistas leales en la que Stalin estaba inmerso. Durante los siguientes 4 años y hasta la invasión alemana, los oficiales soviéticos desaparecieron con alarmante frecuencia, muchos de ellos ejecutados y otros enviados a los campos de trabajo del Gulag en Siberia. Además de los jefes de 9 direcciones de personal en Moscú, las víctimas incluyeron a los comandantes de los 16 distritos militares, el 90% de los comandantes adjuntos, jefes de personal y jefes de sección de personal de dichos distritos, el 80% de los comandantes de cuerpo y división y el 91% de los comandantes, diputados y jefes de personal del régimen. El resultado final incluyó 2 jefes en sucesión de la Fuerza Aérea Soviética, la VVS, 15 almirantes y 3 de los 5 mariscales de la Unión Soviética. En total, 14 de los 16 comandantes de ejército, 136 de 199 comandantes de división y el 50% de todos los comandantes de regimiento también fueron deshonrados y encarcelados o bien ejecutados. De un total estimado de 75.000 a 80.000 oficiales militares, al menos 34.000 y quizás hasta 54.700 fueron purgados. Los comisarios políticos y los oficiales de seguridad del Comisariado del Interior del Pueblo, o sea, la infame NKVD, o comisarios políticos, también sufrieron. Las purgas aún seguían cuando la guerra llegó a la Unión Soviética en 1941, cuando algunos de los purgados, como el futuro mariscal de la Unión Soviética Meretskov, fue literalmente liberado cuando comenzó la guerra para ocupar puestos clave mientras el Ejército Rojo luchaba por su vida, ya que no habían oficiales con experiencia. Pocos, si acaso alguno de los condenados, habían llegado a cometer crímenes reales. El único criterio para purgarlos parecía ser la eliminación de todos los líderes de alto rango que no le debían su cargo y carrera directamente a Stalin, y por lo tanto podrían en algún momento desafiar su autoridad. De los encarcelados, 11.500 finalmente obtuvieron la reincorporación. Quizás el exprisionero más famoso de todos fue Konstantin Rokossovsky, quien acabó la carrera como mariscal de la Unión Soviética al mando de un frente que era una unidad organizativa equivalente a un grupo de ejércitos. Así, una generación entera de oficiales experimentados fue eliminada, y los nuevos oficiales jóvenes sin experiencia y con mucho miedo a desarrollar iniciativa y pensamiento independiente, fueron de repente catapultados 2 o 3 rangos por encima de sus responsabilidades y posibilidades. Fue una receta segura para el desastre. No solo eso, se descartó la doctrina de las operaciones en profundidad, ya que esta doctrina estaba asociada con el purgado Tukhachevsky. Y a partir de entonces, los oficiales no se atrevieron a desviarse ni una coma del libro doctrinal anticuado y obsoleto que databa de la Guerra Civil Rusa. No se atrevieron a pensar por sí mismos, o siquiera a contradecir
a los comisarios políticos y se limitaban a ser políticamente correctos, diciendo siempre lo que el Partido Comunista quería escuchar, aunque la realidad fuese otra. Hubo una excepción muy notable, y fue el famoso comandante Georgi Konstantinovich Zhukov, uno de los discípulos más brillantes de Tukhachevsky. Tuvo la enorme suerte de ser destinado en el lejano Oriente Soviético, lejos de los centros de poder, y así sobrevivió a las purgas. También estuvo al mando de la guerra no declarada contra Japón en el año de 1939 en la batalla de Jalgingol. Después de un enfrentamiento previo en el lago Hassan, en mayo de 1939, los japoneses ocuparon el pueblo de Nomonhan, con la esperanza de derrotar a los soviéticos en un área donde las carreteras de mala calidad limitaban el tamaño de las fuerzas atacantes. Después de un encuentro inicial y sin ser detectado por los japoneses a pesar de la ubicación remota de Nomonhan, Zhukov se las arregló para juntar 57.000 hombres, 498 tanques y 385 coches blindados. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Roja, la VVS, reforzó el área con veteranos de la Guerra Civil Española, quienes derrotaron a los pilotos japoneses. Así, tras obtener superioridad aérea, el domingo 20 de agosto de 1939, Zhukov atacó. Después de un bombardeo aéreo inicial, una división recientemente movilizada atacó de frente, pero se estancó en las defensas japonesas. Al mismo tiempo, las tropas móviles soviéticas se situaron alrededor de los flancos y rodearon a la mayoría de las tropas japonesas defensoras. Los japoneses intentaron romper el cerco el 20 de agosto, pero fracasaron. El 15 de septiembre, los japoneses finalmente firmaron un acuerdo en Moscú para poner fin a la guerra no declarada. Esta breve operación costó a los soviéticos 9.703 muertos, desaparecidos o fallecidos por sus heridas, y 15.952 heridos o enfermos. Los japoneses perdieron la enorme cantidad de 61.000 muertos, heridos o capturados. Jalgingol fue una victoria soviética y protegió el lejano Oriente contra la agresión japonesa, pero de ninguna manera fue un ejemplo de doctrina soviética del momento o de preparación militar de las Fuerzas Armadas. Era la excepción, pero aún así, cuando llegara el momento, Stalin tendría al menos un general en quien apoyarse: el eficaz Georgi Zhukov. Así, tras la Guerra de Invierno, el pésimo desempeño del Ejército Rojo y la humillación pública e internacional a pesar de su victoria pírrica sobre la pequeña Finlandia, finalmente propiciaron reformas tardías. Pero no hasta 1940, solo un año antes de la invasión. Era el peor momento para el Ejército Rojo para una guerra y probablemente un momento óptimo para los alemanes. Las Fuerzas Armadas tenían confianza en sus posibilidades, con la moral muy alta después de las victorias relámpago sobre muchos enemigos, conseguidas con muy pocas bajas y una sensación de superioridad en general que los hechos, pues parecían justificar. Todos, menos Gran Bretaña, habían caído, y esta estaba sola y sin capacidad de realizar ninguna ofensiva en el futuro próximo. Un enorme escenario bélico. Además, el gran éxito de la Wehrmacht en Europa Occidental, Septentrional y Central se caracterizó por una escala mucho menor en el teatro de operaciones. Europa Central y Occidental juntas eran más pequeñas que la Unión Soviética. Además, la infraestructura en Europa Central y Occidental era excelente en comparación con la atrasada infraestructura soviética, que tenía una red muy pequeña de carreteras asfaltadas y practicables durante todo el año y para todo tipo de clima. Y también tenía una red ferroviaria muy pequeña en relación con todo el área y de un ancho de vía diferente.
La Wehrmacht tenía la tarea de derrotar al ejército y las reservas militares modernas más grandes de todo el mundo. Por supuesto, mucho más grandes que la propia Wehrmacht, a lo largo de un frente que tenía 1.800 kilómetros o bien 1.120 millas de ancho y de profundidad, desde el Ártico hasta el Mar Negro y desde la frontera polaca hasta el oeste de los Urales. La famosa línea que va desde el puerto de Arcángel en el norte hasta la ciudad de Astrakán en el delta del Volga en el mar Caspio. En un escenario tan grande, los recursos de la Wehrmacht no eran suficientes para cubrir todo el frente. Sin mencionar la concentración de fuerzas, el famoso Schwerpunkt, el punto donde generalmente se logra el avance en la línea del frente, que es un elemento clave para que la guerra relámpago tenga éxito. El escenario bélico ruso favorecía la movilidad, pero la infraestructura la obstaculizaba. El espacio era enorme y exigía una fuerza mayor de la que la Wehrmacht podría esperar poner en el campo jamás. Razones para la invasión. Hitler, al igual que el resto de Alemania, estaba muy aturdido por el éxito y las purgas de la Unión Soviética y su pésimo desempeño en la guerra contra la pequeña Finlandia lo animaron a decidirse. La premisa para una invasión exitosa se basaba en una victoria rápida, como las que acababan de lograr en Occidente. Hitler y sus generales pensaron que después de destruir los ejércitos soviéticos en la frontera, no habría nada que los detuviera al este de los ríos Dvina y Dnieper. En sus propias palabras, que os cito, del libro La campaña de Rusia, del general alemán Generaloberst Gotthard Heydrich, del documento Una charla con el Führer del 5 de diciembre de 1940, Hitler dijo: el grueso del ejército rojo situado en Rusia occidental será destruido en operaciones audaces con profundas penetraciones de puntas de lanza blindadas. Y se evitará la retirada de elementos capaces de combatir en el extenso espacio ruso. Por medio de una persecución rápida, se debe llegar a una línea desde más allá de la cual la Fuerza Aérea rusa ya no podrá atacar los territorios del núcleo alemán. En consecuencia, el grupo de ejércitos central que marche hacia Moscú debe ser lo suficientemente fuerte para poder girar hacia el norte con fuerzas considerables. La decisión de avanzar o no sobre Moscú o al este de Moscú no podría tomarse hasta después de la destrucción del grueso de tropas rusas atrapadas en bolsas al norte y al sur. La clave era que no se debía permitir que los rusos establecieran una posición de defensa detrás del frente. Hitler ciertamente había sido honesto acerca de su intención de destruir el ejército rojo como la primera prioridad. La captura de Moscú o de cualquier otra ciudad sería un objetivo subordinado a la destrucción del propio ejército rojo. Además, y sin que el dictador alemán lo supiera, la Unión Soviética no estaba muy preparada para la guerra con Alemania. La firma del pacto de no agresión Molotov-Ribbentrop había impedido a la Unión Soviética evaluar correctamente la amenaza nazi y prepararse para combatirla. El protocolo secreto de este pacto había dado a los soviéticos mano libre en el Báltico, Besarabia y Bucovina del Norte, además de confirmar sus logros en la guerra contra Finlandia. También les había dado la parte oriental de Polonia, con el resultado de que la frontera oriental de la Unión Soviética se movió cientos de kilómetros hacia el oeste, alejándose de la línea Stalin de defensa al este, que estaba solo parcialmente terminada. Además, Stalin no quería irritar a Hitler en absoluto, más aún después de ver el pésimo desempeño de sus tropas en Finlandia en 1940.
La evaluación inicial de la Alemania nazi como la mayor amenaza para la Unión Soviética fue correcta, pero los generales encabezados por Shaposhnikov y más tarde Zhukov marcaron el área al norte de las marismas de Pripyat como el objetivo y la ruta de invasión más probable para la Wehrmacht. Pero Stalin tenía otras ideas. Pensó que los alemanes atacarían Ucrania y la tierra al sur de las marismas de Pripyat por su valor económico, ya que la mayor parte de la industria, la tierra fértil, la población y la producción de alimentos estaban allí. Y por supuesto, uno no contradice al camarada Stalin. La Gran Purga acababa de terminar en su mayor parte, pero los generales y en realidad cualquier funcionario seguían siendo investigados, intimidados, interrogados y algunos incluso purgados de forma rutinaria. Mucha gente en la Unión Soviética vivía en un estado constante de miedo o hasta terror en esas fechas. Es curioso que en las simulaciones bélicas de enero de 1941, Zhukov, quien estuvo a cargo de las fuerzas invasoras, derrotó al ejército rojo defensor del general Pavlov en el frente occidental. Después de esto, Zhukov fue nombrado jefe de gabinete y fue respetado ya por Stalin. Pero cuando se enfrentó a la insistencia del dictador en que Ucrania sería el objetivo de una hipotética invasión, entonces, incluso con todas estas pruebas y las simulaciones, Zhukov cambió su criterio inicial y estuvo de acuerdo con el del camarada Stalin. En mi opinión personal, él podría haber pensado que habría estado arriesgando el cargo o hasta el cuello si le contradecía en este momento. Así que en 1941 los soviéticos estaban comenzando a sacar nuevas promociones de oficiales, a reubicar las defensas de acuerdo con la doctrina de las operaciones profundas y finalmente a corregir sus deficiencias, que eran muchas. Algunos historiadores incluso sostienen que Stalin tenía un plan de ataque preventivo contra Alemania, pero a la fecha no hay pruebas suficientes para respaldar esta afirmación. Por supuesto, como dicen algunos, el papel lo aguanta todo, pero en realidad las tropas y los oficiales no tenían formación moderna ni en coordinación, comunicación, ni en armas combinadas o de apoyo y coordinación de fuego. No habían recursos suficientes para todo el esfuerzo necesario. Los tanques no tenían repuestos ni había suficiente combustible disponible. La infraestructura soviética era pésima y muy deficiente. Faltaban suministros por todas partes, incluso básicos como armas y municiones. Habían soldados desarmados. Las líneas de defensa seguían siendo líneas sobre el papel, ya que la antigua línea de defensa de Stalin había sido despojada de armas y otros activos para así defender las nuevas posiciones a cientos de kilómetros al oeste, y allí casi no habían equipos de radio disponibles. Así, una defensa en profundidad era del todo imposible. Y veremos más tarde lo que sucedió cuando los comandantes intentaron contraatacar o incluso moverse en el campo de batalla. Los comisarios políticos y el miedo al camarada Stalin tampoco fomentaron la iniciativa personal. La organización del Ejército Rojo tampoco ayudó. Por ejemplo, los tanques se organizaron en enormes cuerpos mecanizados de alrededor de 36.000 hombres y 1.000 tanques divididos en 2 divisiones de tanques y una motorizada. Los tanques no se desplegaron juntos, sino que se dispersaron entre la infantería e incluso en tareas de guarnición a 100 kilómetros de distancia entre sí. Las divisiones de infantería estaban teóricamente organizadas de manera similar al ejército alemán, pero todas las divisiones tenían alrededor del 60 al 70% de su fuerza sobre el papel en el momento que comenzó Barbarroja. Sí, la Unión Soviética tenía una gran cantidad de tanques y aviones,
y en realidad era la fuerza más grande de todo el mundo en ese momento en estos dos aspectos. Pero la mayoría de los modelos estaban obsoletos y necesitaban reparaciones urgentes. Y no habían repuestos disponibles, sencillamente. Además, el Ejército Rojo estaba atado a la política de Stalin de defender cada kilómetro cuadrado de territorio, sin retirada posible bajo ninguna circunstancia, lo que resultó ser una política desastrosa en casi todos los casos, excepto en unos pocos. A toro pasado, ahora con la enorme cantidad de información y testimonios que tenemos, es justo decir que en términos generales, la actuación del soldado soviético fue ejemplar e implacable, heroica y sumamente valiente en la mayoría de los casos, incluso en la derrota y al rendirse. Conoceremos estos relatos caso por caso más adelante. Entonces, ¿era Alemania superior a la Unión Soviética? No, por supuesto que no. Dividamos la imagen completa en 6 partes más pequeñas, aunque por supuesto hay muchas más razones, pero personalmente yo las he elegido porque son muy importantes y las considero relevantes, o porque son realmente importantes pero hacen referencia a mitos que mucha gente gusta citar, como por ejemplo los invencibles Panzers. Primero, los Panzers. La Unión Soviética tenía mejores y muchos más tanques. Punto. En ese momento, la mayoría de las divisiones Panzer alemanas estaban equipadas con una mezcla del Panzer Mark I y II de los vehículos ligeros y el Panzer Mark III y IV medianos y el Panzer Befehl Mark I y II, que eran vehículos de mando ligeros, y también más Panzer medianos 38T de fabricación checa, incautados después de la anexión de Checoslovaquia, con cañones principales de solo 37 milímetros como sustitutos de los Panzer III en muchas divisiones, ya que no habían suficientes tanques. Sin embargo, los tanques ligeros y de mando, que constituían hasta un tercio de la fuerza de combate de las divisiones, estaban realmente muy mal armados, con ametralladoras y cañones principales de solo 20 milímetros, y por lo tanto no podían competir con los nuevos modelos de tanques del Ejército Rojo, como el mediano T-34 y los pesados Kliment Voroshilov 1 y 2. Por otro lado, aunque el fiable Panzer de segunda generación, el 3 y el 4, eran superiores a los tanques soviéticos más antiguos, como los modelos ligeros T-26, T-8 mediano y pesado T-35, de 3 torretas, tuvieron muchas dificultades para destruir los tanques T-34 y KV-1 y 2. Ningún arma alemana montada en ningún tanque alemán podía penetrar el grueso blindaje frontal de los tanques medianos T-34 y los tanques pesados KV o Kliment Voroshilov 1, que acababan de salir de las líneas de producción. La división Panzer alemana promedio tenía solo 125 tanques, y como hemos visto, estaban en su mayoría obsoletos. Casi siempre carecían de transporte motorizado para su infantería y unidades de apoyo, y solo tratar de reparar tanques o cualquier otro vehículo era una pesadilla, dada la variedad: tanques checos, algunos tanques ligeros franceses, muchísimos camiones franceses, y también porque la mayoría de los tanques alemanes eran demasiado complejos, eran máquinas con una gran cantidad de partes móviles que eran muy difíciles de sustituir y reparar. El tanque soviético, por otra parte, era una máquina simple, mucho menos costosa y sofisticada, mucho más fácil de producir en grandes cantidades y más fácil y rápida de reparar. Por ejemplo, un ex-civil convertido en tanquista con un curso rápido podría reparar un tanque ruso. Por otra parte, se necesitaba un especialista con mucha experiencia para reparar un Panzer alemán. Segundo, Alemania no estaba preparada para la guerra, y menos aún para una larga guerra de desgaste.
La economía alemana se mantuvo con apenas cambios, produciendo bienes de consumo como si fueran tiempos de paz. Ni siquiera las mujeres fueron reclutadas para trabajar en la industria y se quedaron en casa. Por el contrario, la Unión Soviética estuvo en plena movilización económica y social desde el primer día. Y por supuesto, la población de la Unión Soviética era muy superior a la población de Alemania, incluso con los trabajadores voluntarios forzados y esclavos importados al Tercer Reich. Hitler siempre había contado con una victoria rápida, como las que tuvo en el norte y el oeste de Europa. Ya estaba planeando la producción para la Fuerza Aérea y la Marina para una futura expansión hipotética en el Medio Oriente y en otros lugares más lejanos. En tercer lugar, hablaremos de la Fuerza Aérea. Alemania sí que tenía excelentes aviones, como el caza Messerschmitt Bf-109, pero también dependía en gran medida del bombardero empicado Stuka, un avión que estaba claramente obsoleto ya en la batalla de Gran Bretaña un año antes y que solo podía ser efectivo con total superioridad aérea. Alemania, en realidad, tenía alrededor de 200 bombarderos menos en vísperas de Barbarroja que un año antes, en 1940, y 2.770 aviones en total para Barbarroja. Y eso solo podría ser efectivo concentrando toda su fuerza como una fuerza táctica, pero nunca jamás podría atacar a lo largo de todo el frente. Vaya, que tenía pocos aviones. En cuarto lugar, y muy sencillo, no había suficientes fuerzas alemanas o incluso del eje para todo el teatro de operaciones. La doctrina de la defensa en profundidad era imposible de implementar, dado el bajo número de tropas, y cualquier avance del enemigo o simplemente el inevitable desgaste significaría el completo desastre y la derrota total, como así fue al final. Quinto y más importante, todo el esfuerzo alemán dependía de una buena logística e infraestructura, como la que se encontraba en Europa Occidental y Central. El ancho del ferrocarril era más ancho en la Unión Soviética. Las carreteras pavimentadas para todo tipo de clima eran muy pocas y estaban distantes entre sí. Así que todas estas líneas de comunicación eran objetivos militares obvios y perfectos para los partisanos. Cortar los suministros podría significar convertir la victoria en derrota o detener una ofensiva e incluso ver a las tropas desmoronarse y desaparecer por el simple desgaste diario. Y sí, por supuesto que mencionaré el clima. Todo el mundo ha oído hablar del espantoso invierno en Rusia, pero no todo el mundo conoce la Rasputitsa, o literalmente el mar de barro, que es una estación que ocurre 2 veces al año, durante la primavera y durante el otoño, cuando el movimiento es casi imposible. El ejército alemán no proporcionó a sus soldados ropa de invierno, ni sus tanques y vehículos tenían orugas y ni neumáticos más anchos como los soviéticos para moverse a través del barro y la nieve, ni motores que funcionasen con temperaturas bajo cero tan comunes en Rusia. Los generales invierno y barro y la espantosa infraestructura afectaron, sin duda, a ambos bandos, pero en general lucharon a favor de los soviets. Lo que Alemania vio en la Unión Soviética fue un liderazgo militar incompetente que podía obtener una humillante victoria sobre los finlandeses solo después de acumular enormes fuerzas y recursos y a costa de mucha sangre. También vio un dictador sanguinario y brutal y un liderazgo político que aterrorizaba a sus propios líderes y ciudadanos. Años de hambre, de mala planificación y de incompetencia económica y política no dejaron ninguna duda en la mente de otro dictador brutal, quien pensaba que, y cito, todo lo que tienes que hacer es dar una patada a la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará en el suelo. En cuanto al futuro de la pobre tierra conquistada y su gente, iba a ser aún peor que bajo Stalin.
Para resumir, la idea criminal de Hitler para el este iba a ser una tierra destinada a ser colonizada por la raza aria. Su población actual debía ser o bien esclavizada o bien exterminada mediante ejecuciones sumarias o bien por el hambre. El futuro para el pueblo de la Unión Soviética era sombrío, ya que apenas sobrevivía bajo la bota de un dictador brutal. Y mira, ahora venía otro cuya conquista les deparaba el exterminio o la esclavitud. Así fueron esos años brutales. Recordemos y aprendamos para nunca repetir estos errores. Pero volviendo a la mañana del 22 de junio de 1941, las palabras de Yuri Levitan desde Moscú provocaron miedo, sí, pero también esperanza en la mente del común de los ciudadanos soviéticos. Una decisión firme de luchar y permanecer unidos contra la forma de maldad más pura que habían conocido hasta entonces. Y mientras tanto, Stalin tenía ahora un verdadero enemigo enfrente y tal vez acabase con sus purgas y persecuciones sedientas de sangre. Todo esto ya que, como dijo Yuri Levitan, la gran guerra patriótica del pueblo soviético contra los agresores fascistas ha comenzado. Nuestra causa es justa. El enemigo será derrotado. La victoria será nuestra.